Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Hoy es martes, hoy es Día del Señor, como todos los días, pero hoy es martes de reunión aquí en Facebook y me da mucho gusto poder saludarles, siendo hoy martes 13 de julio del 2021 ya, eh, y pasaditos de las 8:30 de la noche, pero aquí estamos en vivo en esta transmisión que sé que muchos de ustedes esperan, que muchos no esperan, pero igual les llega la notificación de que ya estamos en vivo y pues qué bueno que nos acompañen y qué bueno que puedan conectarse a esta transmisión. Le agradecemos mucho al Señor que nos permita poder disfrutar de este momento, de tener estas conversaciones a través de las redes sociales y después poder tener este video también en YouTube donde pueden verlo. También se queda aquí en Facebook, no sabemos eh, qué tan difícil sea para ti encontrarlos después entre todas las publicaciones que hacemos y entre todas las transmisiones que tenemos. No sé qué tan difícil sea poder encontrar algún video en particular, pero si quieres ser más rápido en tu búsqueda, quizás puedas ir a nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de la iglesia, que es Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Te conectas ahí en YouTube, es completamente gratuito, accedes al video, las listas de videos están ahí y puedes encontrar las transmisiones en vivo, puedes encontrar algún otro tipo de video, algún otro tipo de transmisión, pero ahí están todas las transmisiones que estamos teniendo desde aquí, desde la comunidad Manto Nuevo, para todos aquellos que nos quieren escuchar, que nos quieren ver a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube y conversar, tener esta charla, tener esta comunicación a través de nuestras redes sociales para poder llegar a todos ustedes con un mensaje que pueda bendecirles, ayudarles y sobre todo que fortalezca mucho su fe y que puedan caminar con confianza y seguridad de quiénes son en Cristo Jesús, de lo que Dios está haciendo en sus vidas y confiamos de todo corazón que la palabra de Dios tenga un efecto de cambio, de transformación, de bendición y sobre todo que puedan ustedes superar toda adversidad que se presente en medio de toda circunstancia, puedan mantener su fe, confiados, seguros de que Dios está con ustedes. Así es que estamos en esta transmisión, les agradecemos su compañía, les agradecemos que se conecten a estas transmisiones en vivo y sobre todo que compartan el video, que le dejen un like, que por ahí dejen un comentario. Eso ayuda o nos ayuda mucho a que las redes sociales, los algoritmos de las redes sociales hagan que las transmisiones lleguen a más personas y las notificaciones también lleguen a más personas. Así es que si tú nos ayudas con eso, con esos likes, con tus comentarios, dejándonos tus comentarios, perdón, estaba checando aquí algo, pero ya, por ahí se metió mi mano intrusa a estorbar en la cámara, pero ya estamos en vivo. Esperamos que Dios bendiga tu vida y que la palabra de Dios fortalezca tu fe, sobre todo cuando a veces sentimos que, pues que las cosas no están bien, que no estamos eh, teniendo una fe plena, que estamos ahí titubeantes en cuanto a nuestra fe, sobre todo cuando las adversidades y las dificultades se vuelven tan grandes y los problemas que enfrentamos se vuelven tan grandes que a veces no sabemos cómo resolverlos, no sabemos cómo enfrentarlos, no sabemos cómo eh, poder cambiar nuestras circunstancias y el desánimo, el desaliento, la falta de fuerzas espirituales nos hacen sentirnos inseguros y entonces batallamos mucho en nuestro caminar y sobre todo en el caminar de nuestra fe. Dios siempre ha querido nuestro bienestar, Dios ha pensado la manera en cómo fortalecernos y ayudarnos para que nosotros seamos muy bendecidos en cuanto a lo que pudiéramos experimentar en la fe. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Y precisamente hablando de esto, hemos iniciado o hemos tenido una conversación ya de varias semanas acerca de este tema que es la bendita justificación. La semana pasada y la antepasada empezamos a hablar de esto que la Biblia enseña acerca de que somos llamados justos, que Dios nos ha hecho justos y que como justos deberíamos de vivir, que la justificación que opera y que obra en nuestras vidas no es la misma justificación que nosotros hablamos y decimos para
con buenas personas, tratando de explicar o tratando de dar una explicación acerca de lo acontecido, pero en realidad no estamos dando una explicación, sino que estamos tratando de justificarnos. Me encontré una frase que me gustó de C.S. Lewis. He estado leyendo a C.S. Lewis. Él es el escritor de Narnia, de las Crónicas de Narnia. Seguramente has visto alguna de las películas de las Crónicas de Narnia. Y él tiene muchas frases respecto a la fe y respecto a su fe en Dios. Y me ha llamado mucho la atención algunas cosas que él dice. Por supuesto, para nada estoy pretendiendo tomar la filosofía o la ideología o el pensamiento de C.S. Lewis como o como más relevante o más importante que la palabra de Dios. No, de ninguna manera. Pero a veces la experiencia de otros, el saber lo que otros piensan, el entender lo que otros piensan, pues nos ayuda a tener un poco más de claridad y entendimiento acerca de lo que nos rodea. Y C.S. Lewis o Clive Steve Lewis, Clive es su nombre, Stephen me parece que es el segundo nombre y Lewis es su apellido. Este escritor de Narnia, pues él dice en una de sus frases o en una de las entrevistas que ha dado o de los comentarios que ha hecho, porque no solamente fue escritor de libros, también fue articulista, algunos dicen que fue periodista, teólogo, creyente en Jesús, y él en muchas de sus conversaciones decía frases que realmente era algo así como para reflexionar. Y hay una que me llama la atención respecto a la justificación. Él dice, una explicación de la causa, otra vez vuelvo a leer, una explicación de la causa no es una justificación por la razón. Es decir, cuando nosotros explicamos lo que está sucediendo, no nos estamos justificando para quedar bien nosotros. Estamos explicando la causa, lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que estamos creyendo, lo que confiamos en ese momento. Entonces no es que estamos tratando de justificarnos si lo que estás buscando es dar una explicación a lo sucedido. Esa explicación es la que a veces confundimos o se vuelve confusa y más bien parece una justificación que una explicación. Y quiero dejar claro esto porque tal pareciera que en las semanas pasadas que hemos hablado de la justificación, tal pareciera que no tendríamos que dar una explicación de nada a nadie. No, creo que sí tenemos que dar una explicación, pero cuando explicamos, si explicamos las causas o explicamos las evidencias o explicamos lo que está delante de nosotros, los acontecimientos, los hechos, y explicamos eso, no tendría por qué ser una justificación. El problema es cuando en nuestra explicación decimos lo que nos parece, lo que nos gustaría, lo que quisiéramos, nuestras emociones, nuestras ideas, y entonces eso ya no es una explicación, entonces eso se vuelve una justificación. Esa es una diferencia, esa es la diferencia. Hablábamos hace 8 días de que lo que nos hace culpables delante de Dios son los hechos, son las evidencias. Hablábamos de esta justificación forense, de esta justicia que se apega a lo forense, a las evidencias, a los hechos. Y entonces en base a esas evidencias y en base a esos hechos es que nosotros somos encontrados culpables o somos absueltos de aquello que se nos acusa y por lo tanto las evidencias no son suficientes para encontrarnos culpables. Hablábamos de eso hace 8 días y creo que es importante para nosotros saber que por el hecho de que se nos expida una explicación, nosotros podemos sentirnos con la libertad de dar esa explicación, de decir lo que es necesario decir, pero siempre tener cuidado de no rebasar esa línea de entre presentar los hechos, en presentar las evidencias, presentar las causas de lo que estamos explicando, a, como decimos en mi tierra, a ponerle crema a los tacos, ponerle de nuestra crema a los tacos, es decir, una exageración, un poquito de la verdad a medias, tratamos de limitar los hechos, tratamos de acomodar las evidencias para que al final de esa explicación que estamos dando, nosotros seamos los que salgamos bien librados. Esta semana estábamos platicando con mi esposa
y hablábamos precisamente de algunas cosas que a veces se dicen o se hablan de nosotros. Estábamos platicando mi esposa y yo de aquello que se ha dicho de nosotros, ya sea de mi esposa por su lado o de mí por mi lado o de ambos juntos como matrimonio, y de lo que se habla de nosotros, lo que se dice. Y veíamos y nos dábamos cuenta que muy probablemente y seguramente en algún momento alguien nos habrá conocido, alguien sabrá de nosotros, alguien se habrá encontrado con nosotros y seguramente tendrá una idea, tendrá un concepto de nosotros como personas, y esa idea y ese concepto pues será con lo que viva. No significa que sea el correcto y no significa que esa imagen o esa impresión que le dimos a las personas sea la mejor o la mejor parte de nosotros. Sin embargo, con eso se quedan. Lamentablemente el ser humano vive de impresiones. Lo que ves, sin pretender juez o parte, pero lo que ves, la primera imagen que te causa algo o alguien, esa es una imagen que te quedas y que difícilmente será, o será muy difícil poder cambiar esa imagen, poder cambiar ese concepto que tuviste de una persona. Es muy difícil cambiarlo. Tiene que pasar mucho tiempo, tienes que tener mucho roce con esa persona, abrirte un poquito más para permitir la confianza y poder tener ese acercamiento que te permite entonces saber quién es esa persona. Y entonces a partir de ahí poder hacer un criterio y determinar si realmente estabas en lo correcto en esa primera impresión que tuviste o tienes que cambiar el concepto que tienes de una persona. Entonces, todo el tiempo estamos en contacto con personas, en tu trabajo, en la calle, en el centro comercial, donde quiera que siempre vas a estar en contacto con los demás. Y tenemos un instinto de supervivencia, tenemos un instinto que nos permite o relacionarnos con la gente o alejarnos de ella. Y podremos hacernos ideas acerca de las demás personas. Si tú ves a alguien que sale corriendo detrás de ti en el centro comercial, a mí me ha pasado muchas veces, y tú vas caminando hacia afuera del centro comercial y de repente alguien sale corriendo y tú sientes la presencia, oyes ruido detrás de ti, oyes las pisadas, y cuando volteas ves a alguien que viene corriendo, pues hay una reacción, hay un instinto de supervivencia que te hace reaccionar, ya sea para detener a la persona, para alejarte de la persona o defenderte de la persona. Y de repente te das cuenta que la persona solamente va corriendo y va a alcanzar a alguien más, o va corriendo porque se le va el transporte o lo que sea. Y ya después de que pasa la persona hasta respiras porque, pues sí, venía corriendo, pero no venía sobre ti. Y después nos justificamos, decimos, ay, qué menso, ¿por qué hace tanto ruido? Ay, qué tonto, ¿por qué anda asustando a la gente? No, él no anda asustando a la gente, simplemente corrió, simplemente tenía una necesidad de correr y salió corriendo y tenía esa necesidad, pero en su camino ibas tú delante y por supuesto que tenía que pasar por donde tú ibas, pero en ningún momento tenía la intención de asustarte. Por supuesto que te asustó, por supuesto que te impresiona, y más si has tenido experiencias en el pasado de algún asalto, de algún mal momento, de un susto, lo que sea, por supuesto que vas a reaccionar a lo que está en tu entorno. Pero, o sea, no es eso lo que pasa, eso no es el problema. De hecho, así como te lo cuento ahora, quizás hasta risa pudiera darnos. Pero no es ese el hecho de lo que estoy hablando. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros tratamos de explicar lo sucedido, y yo les cuento, les vengo un día y les platico, ¿saben qué me pasó hoy? Que yo iba saliendo del centro comercial y de repente venía caminando muy tranquilamente y oigo ruidos detrás de mí, y cuando me doy cuenta alguien viene corriendo hacia mí. Me asusto, sujeto mis cosas, trato de hacerme para atrás y hasta defenderme, me puse en guardia de artes marciales, y cuando venía sobre mí me doy cuenta que no venía contra mí, simplemente se pasó de largo, iba corriendo y siguió de frente. Yo, qué menso de mí, que me asusté sin razón, no había razón para asustarme, pero me asusté, y les cuento esta anécdota y quizás nos reíamos un poco de ese mal rato que yo viví, de esa mala experiencia que yo tuve, pero que la pasé muy mal, me sentí muy mal, pero no estoy culpando a nadie, estoy explicando los hechos. Y podemos sacar miles de conclusiones: que el pastor tan miedoso, que hombre tan irresponsable, qué mal momento. Y podemos sacar muchas conclusiones y podemos sacar muchas conjeturas después de haber escuchado los hechos. Ese no es el problema no es que expliques los hechos, el problema no es que expliques lo sucedido. El problema es que nos querramos justificar creyendo que lo que hicimos
o la manera en cómo actuamos o la decisión que tomamos tenía una justificación sobre todo para que nosotros no nos veamos como responsables de lo que ha sucedido. Y de eso te vas a encontrar muchísimo en los medios de comunicación, en las redes sociales, te lo vas a encontrar entre políticos, te lo vas a encontrar entre líderes, líderes de opinión, líderes de organizaciones de cualquier tipo, donde las personas, organizaciones políticas, organizaciones civiles, donde las personas buscamos justificarnos para no dar una imagen o para no presentarnos genuinamente ante los demás, para que la gente no nos conozca realmente cómo somos, si nos equivocamos, si no nos equivocamos, si lo que hicimos tenía malas intenciones o no, y siempre estaremos tratando de presentar los hechos a manera que nosotros seamos vistos como inocentes o seamos bien librados de aquellas acusaciones que se quieran presentar contra nosotros. Lo importante de la justificación es que podamos entender las cuestiones naturales o las justificaciones naturales y podamos entender las justificaciones espirituales. Yo no conozco mucho de leyes en México, conozco algo, creo que las que implican mi responsabilidad o las que tienen que ver con mi persona o la manera en cómo me tengo que conducir, pero no conozco, por ejemplo, el Código Penal, no sé qué es delito, qué no, qué podría acusar a una persona, qué no, cómo puede ser absuelta una persona de algún delito. Eso no lo conozco y no me atrevería a hablar desde ese punto de vista. Así es que no estamos tratando de poner marcos legales en estas charlas que estamos teniendo, tratando de convencerlos a ustedes de apegarnos a esos marcos legales o tratar de establecer nuevos marcos legales para que podamos entender qué es justo y qué no lo es. Lo que yo estoy hablando, lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, tiene que ver más bien con la responsabilidad que tenemos como seres humanos, delante de Dios. Delante de Dios tenemos una responsabilidad, ya lo hablábamos las semanas anteriores, hablábamos de esta manera en que Dios va a juzgar, o en la que Dios va a llamarnos a cuentas por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos experimentado o hayamos vivido. Así es que lo que te hablo y lo que te platico y lo que charlamos en estas conversaciones de los martes por la noche y en estas últimas semanas, estamos hablando de ello, es precisamente la justificación que tiene que ver con presentarnos delante de Dios como personas justas o como personas culpables. Es decir, o somos llamados justos delante de Dios por nuestros actos cometidos o somos sentenciados como culpables también por nuestros actos cometidos. Y hablábamos precisamente hace 8 días de esa justificación que Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo. Y me gustaría hoy que platicáramos acerca de esta bendita justificación y cómo es que hemos recibido la justificación, tomando uno de los ejemplos más importantes en la palabra de Dios respecto a la justificación que él experimentó delante de Dios. Nosotros podemos leer el Antiguo Testamento, podemos leer el Nuevo Testamento y en este contexto de la Escritura hay pasajes en la palabra de Dios donde ya hay un antecedente, es decir, ya le ha sucedido a otro, ya alguien más lo ha vivido, alguien más lo ha experimentado y por lo tanto existe el antecedente espiritual, el antecedente teológico, el antecedente legal espiritualmente o de parte de los mandamientos de que Dios ha establecido y entonces en base a eso podemos hacernos una idea o podemos adquirir una doctrina o podemos formar una ideología respecto a lo que está escrito en la palabra de Dios que nos permita que nos permita a nosotros y nos ayude a tener una mejor vida conforme a lo que Dios ha hablado. Lamentablemente, cuando nos presentamos delante de Dios o cuando queremos hablar de Dios o cuando el tema es Dios, se vuelve un tema tedioso, se vuelve un tema aburrido, se vuelve un tema complicado. A veces nuestro corazón rechaza por el solo hecho de hablar de Dios, ya automáticamente lo rechazamos y nos cuesta mucho trabajo asimilar lo que Dios tiene que decirnos o la palabra que Él tiene para nosotros para que podamos experimentar y podamos saber lo que Él ha preparado para que seamos instrumentos de su gloria, para que seamos personas de reino, para que actuemos y vivamos como hijos de Dios y que las promesas de Dios se cumplan en nosotros.
Todos queremos las bendiciones de Dios. Hasta los que no creen en Dios también quieren las bendiciones de Dios. También esperan que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los guarde, que Dios los cuide. Todos están esperando que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Y lamentablemente, cuando se trata de hablar de Dios, no queremos escuchar lo que Dios tenga que decirnos. Pero no podemos anhelar las bendiciones de Dios y no poner atención a las reglas que Dios ha puesto para que estas bendiciones lleguen a nuestras vidas. Así es que es importante que consideremos algunos ejemplos que están en la palabra de Dios de vidas pasadas, de personajes pasados que de alguna manera experimentaron esa transformación, ese cambio, esa confrontación en sus vidas, ese acercamiento a Dios que los transformó, que los catapultó y que los llevó a tener una vida plena que Dios ha prometido para todos los que creen. Si nosotros queremos esa bendición, si tú y yo estamos buscando la bendición de Dios para nuestras vidas y queremos que Dios nos ayude, que dé respuesta a nuestras oraciones, que bendiga nuestro corazón, que fortalezca nuestra alma, que sane nuestro cuerpo, que restaure nuestro matrimonio, que nutra nuestras finanzas, en fin, estamos esperando que las bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas y de repente nos encontramos con obstáculos, con barreras que no alcanzamos a discernir con sabiduría y con entendimiento por qué están esas barreras, por qué nos está pasando eso, por qué no prosperamos, por qué no sanamos, por qué seguimos siendo afligidos por las presiones, por los problemas y no vemos un cambio real en nuestras vidas. Esa situación o ese sentimiento que viene a nosotros, seguramente en algún momento tendremos que tomar una decisión y saber qué hacer al respecto. Y a veces no sabemos ni cómo, a veces no sabemos ni por qué, ni para qué está sucediendo todo. Por eso es la palabra de Dios, por eso los ejemplos en la palabra de Dios, para que todo aquello que esté escrito ahí nos sirva a nosotros como una lección del tipo de vida y de las decisiones que deberíamos de tomar en el transcurso de nuestra existencia. Ok, considerando eso, creo que una de las partes importantes que nos va a ayudar a comprender la bendita justificación que Dios ha hecho en nuestras vidas y entender lo que Dios quiere para nosotros es ver los ejemplos de otros personajes que han pasado por una situación que nos permite a nosotros identificarnos y comprender lo que Dios está esperando de nosotros, considerando el ejemplo de estos personajes. Así es que la bendita justificación de lo que hemos querido compartir con ustedes es entender que la justificación que Dios ha hecho por nosotros es plena, es completa, ya estamos justificados. Pero a veces no alcanzamos a entender cómo o por qué. Y nos preocupa tanto el estilo de vida que llevamos porque pensamos y nos damos cuenta que no estamos llenando las expectativas de Dios. Es decir, todavía seguimos fallando, hemos pecado, seguimos sintiendo rencor en nuestro corazón, seguimos guardando resentimientos, tenemos miedos, tenemos inseguridades, todavía somos personas muy religiosas porque queremos hacer las cosas que tienen que ver con Dios, las queremos hacer a nuestra manera o como de alguna forma alguna vez nos enseñaron que si no es de esa forma y no vivimos de esa manera como nos dijeron alguna vez que tendríamos que ser para ser buenos cristianos, entonces pues difícilmente vamos a aprender lo que Dios tiene para nosotros porque en nuestra conveniencia y en nuestra justificación las cosas están bien. Yo pienso en una cosa, si algo no me está funcionando, si estoy teniendo problemas en algún área de mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, con mis hijos, si algo no está funcionando en mi trabajo, si mi negocio no va bien, si la iglesia tiene problemas y de repente empiezo a ver todo eso, es una alerta para mí, para poder escarbar, escudriñar en el corazón qué estamos haciendo mal. ¿Qué estamos actuando mal? ¿En qué decisiones malas estamos tomando? ¿Qué actitudes estamos teniendo que en lugar de ayudarnos nos perjudican? Y ese análisis y esa revisión que hacemos de nuestra vida nos permite tomar mejores decisiones para que lo que hagamos y la manera en cómo vivamos sea de una mejor forma. Si algo no está bien, si algo no está funcionando bien, es una alerta. No quiere decir que esa es la señal divina, no, es una alerta que nos tiene que hacer mirar y voltear nuestra mirada hacia ese punto y poner atención en aquello que no está funcionando. Porque si lo dejamos pasar, porque si a la larga permitimos que eso se vaya acumulando, será como una olla de presión donde el calor, la presión, el contenido estará creciendo, se estará haciendo tan fuerte dentro de nosotros que llegará al punto en que va a explotar.
Y ojalá supiéramos hacia dónde va a explotar, ojalá supiéramos que es una explosión focalizada, una explosión controlada, una explosión como si fuéramos especialistas en bombas y que podemos canalizar la explosión o controlar la explosión para que haya el menor daño posible. Pero yo creo que no, yo creo que cuando vamos acumulando tantas cosas y vamos experimentando tantas cosas y no las cambiamos y no mejoramos y no tomamos buenas decisiones, eso se va acumulando dentro de nosotros, que se vuelve como una olla de presión que está a punto de reventar, que no sabes para dónde van a salir volando los frijoles, que no vas a saber el daño que va a causar al momento de que explote esa olla, no vas a saber cuántos problemas va a dejar, cuánto daño o secuelas, perdón, van a quedar por esa explosión. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Cuando no sabemos atender un problema y no sabemos resolverlo y nos autojustificamos a nosotros mismos para tratar de decirle al mundo que no somos los malos, que los malos son todos los demás, que los malos son todas las personas menos nosotros, entonces el daño va a llegar un momento que eso va a explotar, y por más que trates de contenerlo o por más que trates de controlarlo, el daño será terrible. Y eso es lo que queremos evitar. Quizás ya te han explotado muchas ollas, quizás ya te ha explotado la vida misma y quizás ya tengas un caos, un embarradero de frijoles por todos lados en tu vida, y probablemente ya te esté pasando o ya te haya pasado o ya lo hayas experimentado. Eso no significa que ya es demasiado tarde. Algo que les hemos enseñado constantemente aquí en la comunidad Manto Nuevo, algo que les hemos enseñado es que para Dios nunca es tarde. Dios nunca va a llegar tarde. Pastor, pero ¿por qué no llegó antes de que mi matrimonio se destruyera? No, Dios siempre ha estado ahí. Nosotros no estamos atentos a la voz de Dios. Pastor, pero ¿por qué Dios no llegó antes de que yo me fuera a la quiebra financieramente? Dios estaba ahí y Dios no ha llegado tarde. Si apenas te estás encontrando con Dios, si apenas estás teniendo un encuentro de restauración con Dios, Dios no llegó tarde, Dios llegó justo a tiempo. Y lo puedes ver en la Biblia. La Biblia pareciera que Dios llegaba tarde, que Jesús llegaba tarde, pero Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Y si hoy apenas estás escuchando este mensaje, después de una calamidad, después de que te explotó la olla de estrés y dejaste embarrados los frijoles por todos lados, y apenas te estás enterando de estos mensajes, Dios no está llegando tarde. Dios está llegando justo a tiempo para enderezar, para corregir, para ayudarte, para restaurar tu vida y que puedas tener una vida de bendición conforme al plan y al propósito de Dios. Amén. Bueno, entonces por eso estamos hablando de la bendita justificación. Y quiero tomar el ejemplo de un personaje del Antiguo Testamento que nos va a ayudar a comprender esto de la justificación, por la cual nosotros deberíamos sentirnos felices, deberíamos sentirnos completos y decir, wow, ya entendí por qué Dios me llama justo, ya entendí por qué Dios quiere que yo viva en justicia, ya entendí por qué Dios me ha quitado ese peso terrible y ominoso y ese peso destructivo que había en mi corazón, ya lo entendí, voy a vivir con libertad, voy a vivir plenamente bajo el propósito de Dios y hacer y experimentar la vida plena y abundante que Dios me ha prometido. Ese es el anhelo de mi corazón, esa es la razón por la que nos tomamos el tiempo de platicar contigo los martes a esta hora, y hoy particularmente estamos tomando este tema. Así es que antes de ir por completo al tema, ya empezamos, por supuesto, pero antes de entrar de lleno me gustaría enviar saludos a quienes ya andan por aquí. Gracias, Yaris. Yaris, te agradezco que estés en vivo aquí en la transmisión. Gracias, de verdad. Les bendecimos. También por aquí llegó, nos dejó su like y saludo Griselda Jacobo. Gracias, Gris. Dios te bendiga. Claudia Barragán. Gracias, Claudia, Dios te bendiga también, que la palabra de Dios te edifique y bendiga tu vida. A Yaris ya la saludamos, a Sandra Galicia. Sandra, Dios te bendiga, que la palabra los ayude y los fortalezca a todos ustedes y que la gracia de Dios sea sobre ustedes. Alfonso, gracias, Alfonso, Dios te bendiga. Al profeta Gaby Lima también ya nos dejó por aquí su like, gracias en verdad. Aquí nos saludé a Irma Estudio también nos dice buenas noches, Pastor Axel, ya estamos. Bendiciones a usted y a su familia. Saludos a todos en la iglesia. Gracias, Irma. Ella nos escucha también desde Chicago, parte de la comunidad Manto Nuevo, de este cuerpo de Cristo que se extiende y se extiende hasta donde el evangelio pueda llegar. Y hoy tenemos la bendición de parte de Dios de que parte de la comunidad Manto Nuevo
se extienda hasta Chicago, y de verdad nos da mucho gusto saber eso, y saber que allá en Estados Unidos, en Chicago, estamos bendiciendo a nuestros hermanos en la fe. Gracias, Irma, Dios te bendiga. Bueno, y si alguien más está que no he mencionado y que, que anda por aquí, pero que no mencioné porque no veo su like, no veo sus comentarios y no veo si está en vivo con nosotros, así es que no puedo ver. Pero si alguien no mencioné y está con nosotros, le enviamos nuestro cariño y nuestro afecto, y sea muy bendecido. Ok, vamos al tema. Estamos hablando de la bendita justificación, y esperamos que esta palabra hoy vaya haciendo que cuaje, que tome forma este mensaje de la bendita justificación en tu vida, y que dejes de vivir afligido o afligida por las cosas que no salen como quisieras, o por las cosas que no están funcionando como tú quisieras que funcionaran, o porque no estás teniendo la vida que te gustaría tener. Creo que entender acerca de la justificación que Dios ha hecho por nosotros nos da la libertad para entender hasta dónde el Señor nos quiere llevar, y qué es lo que aún no hemos podido ver, porque a pesar de que Dios quiere bendecirnos, siempre nuestra voluntad y nuestras decisiones siempre causan un caos en nuestra existencia, y hasta que vas entendiendo y vas madurando la justificación de Dios en tu vida, entonces tu vida empieza a tomar sentido. Y aunque hoy no estás viendo lo que anhelas ver, lo que sabes que Dios va a hacer contigo, aunque no lo ves todavía, pero por el hecho de entender acerca de la justificación de Dios sobre ti, entonces te das cuenta que hay mucho camino por recorrer, que hay mucho por alcanzar, y que Dios no va a detenerse hasta ver que su obra es perfecta en ti, hasta ver que Dios ha obrado en ti por completo, y que Dios tiene grandes planes y maravillosos planes para tu vida. Ok, tomando en cuenta esto, en la carta a los Romanos, que por cierto estamos teniendo el devocional ya de la carta a los Romanos, y los devocionales no son un estudio profundo de las escrituras. Los devocionales son una reflexión acerca del texto que leímos, y hace unos días atrás empezamos a leer Romanos. Romanos es una de las cartas que a mí me parece que tiene las enseñanzas fundamentales para todo cristiano. Si tú eres alguien que ha decidido creer en Jesús, creo que el apóstol Pablo da mucha explicación de temas que son fundamentales, como la gracia, como los dones, como la relación con Dios, la justificación, la santificación. Son temas que son fundamentales en la vida eterna para todo aquel que cree en Cristo. Así es que si tienes oportunidad de escuchar los devocionales y de leer la Biblia con nosotros todos los días, en el libro de Romanos, ahí estamos subiendo los devocionales. Esperamos que te lleguen. Si no te están llegando, los puedes consultar en YouTube. Ahí están en YouTube. Algunas veces nos tardamos un poquito en subirlos, pero ahí estarán todos los devocionales. Ya leímos Marcos, que fue el primer libro que leímos. Después leímos Santiago. Después leímos Lucas. Y después de Lucas terminamos y leímos Filemón, que es un capítulo, es cortito. Y empezamos ya hace 4 capítulos, empezamos con Romanos. Si es que tienes oportunidad de leerlo, están en YouTube. Te dejaré al terminar en este video en particular, dejaré el enlace del canal de YouTube donde puedes escuchar los devocionales que estamos subiendo. También están en Spotify. En Spotify ya nos atrasamos mucho porque la plataforma no nos deja subir todos los audios. No, estamos teniendo unas complicaciones ahí, pero yo espero que esta semana se libere mi cuenta por completo de Spotify, y podamos subir los audios de los devocionales que estamos teniendo todos los días. Y en cuanto tenga oportunidad los subiré todos, aún los que no hemos subido, que ya son viejos, que ya son pasados, que tienen semanas, todos los subiremos hasta ponernos al corriente para que ustedes puedan tener acceso a los devocionales. Bueno, eso fue para que pudieran conectarse más y poderlos saludar. Gracias a los que van llegando, les enviamos nuestro cariño y afecto. Bien, a Vero Huerta, que está en Morelos. Gracias, Vero, Dios te bendiga. Irma, que está en Chicago. Griselda, Yaris, ¿quién más nos falta? Sandra, que está aquí cerquitita. En fin, a todos los que van llegando y se conectan con nosotros, Dios les bendiga.
y espero que el mensaje sea de bendición para ustedes. Ok, continuamos. En Romanos capítulo 4 dice la palabra del Señor. Vamos a leer a partir del versículo 20. Romanos capítulo 4, versículo 20. Cuando estés ahí, vamos a hacer la lectura de lo que dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia, Romanos capítulo 4, versículo 20 en adelante. Dice la palabra del Señor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es en Romanos capítulo 4, del 20 en adelante. El apóstol Pablo, en esta carta a los romanos y en este pasaje en particular, se refiere a Abraham como aquel que fue justificado por su fe. Es algo interesante porque cuando Abraham tiene un encuentro con Dios, Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, que le va a levantar una generación de multitudes, que heredará una tierra prometida que Abraham nunca ha visto, no conoce, pero que ahí lo va a llevar Dios, y cuando llega a esa tierra, él sabrá que esa es la tierra que Dios le ha prometido. En fin, Abraham es un personaje que tiene muchas promesas de parte de Dios y que todas ellas se cumplieron, absolutamente todas, y algunas todavía siguen vigentes y se están cumpliendo continuamente y se cumplirán hasta que el Señor Jesucristo venga otra vez por su iglesia y rescate también no solamente a la iglesia de Cristo, sino también al pueblo de Israel. Al final de los tiempos, todas las promesas que Dios hizo a Abraham, todas se cumplirán. Muchas ya se han cumplido, muchas tienen vigencia hoy en día, muchas están por cumplirse. Pero lo importante de este texto de Abraham, el hecho de que Pablo ponga de ejemplo a Abraham en este hecho de la justificación, es precisamente porque para Abraham no había ley, todavía no existía la ley de Moisés. Primero fue Abraham y después fue Moisés. Para Abraham, lo que tiene Abraham es una promesa de parte de Dios. Lo que Abraham recibe de parte de Dios es una promesa de prosperidad, de crecimiento, de abundancia, de posesión, de bendición de Dios sobre su vida. Pero no hay ley. No hay una ley que le diga a Abraham, si tú haces todo esto, entonces yo te voy a bendecir. Si tú haces todo aquello, entonces yo voy a ver en ti todas las promesas cumplirse y todas las bendiciones llegarán a ti y te alcanzarán. No, no es lo mismo que Deuteronomio 28. Cuando es Deuteronomio 28, Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel, si guardas todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces yo te bendeciré de esta manera. Y hay una lista de bendiciones que Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés ahí en Deuteronomio 28. En el caso de Abraham, si tú puedes leer a partir del capítulo 12 de Génesis, no hay una ley que Dios le diga, si tú guardas todos estos mandamientos, entonces te bendeciré. No, no hay una ley. De hecho, le dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 12, que Dios le habló a Abraham y le hizo una promesa. Y la promesa fue, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré y te bendeciré, y etcétera, etcétera. Puedes seguir leyendo a partir del capítulo 12 y te vas a encontrar que Dios no le pone una serie de requisitos a Abraham para bendecirlo. No hay una condición para Abraham. Ni siquiera Dios le dice a Abraham, si me crees, entonces te bendeciré. No hay una indicación de tal manera. Solamente Dios le habla a Abraham. Y cuando Abraham recibe estas palabras de parte de Dios, es que Abraham empieza a desarrollar dentro de su corazón la convicción de creerle a Dios. Abraham decide por voluntad propia. No hay un condicionamiento, no hay una regla, no hay un requisito que Dios le está poniendo a Abraham para bendecirlo. Simplemente le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Por supuesto que hay un contexto ahí, podemos sacar una explicación teológica y podemos dar una explicación rebuscada acerca de que Abraham renunció a su padre
padre y renunció al mundo y renunció a esa idolatría que practicaba su padre para encontrarse con con este un solo Dios, esta idea monoteísta de un solo Dios que empezó a desarrollar Abraham y que ahora cultivó y que se desarrolló. Podemos darle una explicación teológica más profunda y tratar de buscar el original y tratar de buscar la explicación escatológica o hermenéutica o homilética, hermenéutica o apologética que pudiéramos tomar de las escrituras para defender la explicación del por qué Abraham salió de su casa y fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Podríamos darle mucha explicación profunda. De hecho, hay mensajes padrísimos, muy interesantes, que puedes escuchar de muchos predicadores acerca de cómo Abraham deja la casa de su padre y va a la tierra que Dios le ha prometido. Pero yo encuentro una cosa, solamente una cosa, que es la que nos dice Pablo en el capítulo 4 de los Romanos. Pablo, yo creo que pensó de igual manera que yo y trató de dar una explicación teológica. No es que yo sea Pablo, por supuesto, no me estoy dando esos aires, o que yo sea del nivel de Pablo, pero Pablo piensa y Pablo se da cuenta que hay una explicación profunda acerca de por qué Abraham renuncia a su padre, a la casa de su padre, a la herencia que su padre tenía para él, y acepta lo que Dios le dice cuando dice: ve a la tierra que te mostraré. Por supuesto que Pablo entiende que hay una explicación profunda de ello, pero Pablo no lo resume, nos da una explicación más simple, más sencilla, que es la que yo quiero quedarme y es en la que yo quiero creer y es la que quisiera compartir contigo esta noche. Lo que Pablo nos dice es que Abraham simplemente le creyó a Dios. Nada más, fin de la historia. Hasta ahí. Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó lo que Dios le decía. Abraham creyó lo que Dios le estaba prometiendo. Abraham vio su cuerpo y se dio cuenta que era un anciano cuando Dios le dice: vas a tener un hijo y lo vas a tener con Sara. Y Abraham ve su vejez, ve la vejez de Sara, y Abraham no dice: ah, caray, ¿y cómo le va a hacer? Esto es imposible. ¿Cómo Dios va a hacer esto? No sé qué cosas está diciendo Dios, se me hace que es puro cuento, estoy alucinando, algo me metí a la cabeza. Abraham no piensa de esa manera. Abraham no cuestiona las promesas de Dios. Abraham no plantea una teología profunda para que Dios le explique qué tan profundo tiene que ser lo que Dios le está diciendo para que Abraham pueda creer lo que le está diciendo. Es decir, Abraham no está cuestionando a lo que Dios le está diciendo, sino que Abraham simplemente le cree. Y en el momento en que mayor duda hubo en su corazón, es decir, en el momento en que no sabía, no podía explicarse a Abraham de qué manera podría suceder esto, porque Abraham le dice a Dios: ya soy un hombre viejo, no tengo descendencia, tú me prometiste, me sacaste de la casa de mi padre para tener una herencia. Tengo una herencia, tengo riquezas, tengo grandes cosas, pero ¿a quién le voy a heredar? No tengo a quién heredarle. Y en Génesis capítulo 15 podemos ver cómo Dios vuelve a aparecer a Abraham y le dice a Abraham: yo te voy a bendecir. Y Abraham se queda como: ok, sí, te creo, está bien, pero no alcanzo a entenderlo. ¿Cómo esto puede ser posible? Y sabe, Dios no le da una explicación teológica a Abraham, ni le habla del original griego, ni del original arameo, ni del original hebreo. Le habla de un lenguaje que Abraham pudiera entender, y Abraham está ahí expectante, tratando de entender cómo Dios va a hacer posible el milagro de que él tenga una multitud de generaciones como herederos. Trata de entenderlo y Dios le dice: sal de tu tienda, sal de esa casa en la que estás metido, ese modelo que tienes en tu cabeza. Lo saca de la tienda y le dice: ahora mira el cielo. Abraham mira el cielo, está viendo las estrellas, y Dios le dice: cuenta las estrellas, ¿las puedes contar? Y Abraham empieza a contar las estrellas y se da cuenta que no puede contar las estrellas. Y Dios le dice a Abraham: así será tu descendencia. ¿Qué explicación teológica le dio? ¿Qué explicación profunda del original, del lenguaje, del significado de las palabras? No le dio nada de eso. Se lo dijo de manera que Abraham pudiera entender. Y entonces Abraham confirma la fe que ya tenía. No es que Abraham estuviera dudando, simplemente no podía entender cómo Dios podría hacerlo.
Y no es que Dios lo saca de la tienda de campaña donde estaba viviendo Abraham y le dicen, y en el cielo con las estrellas y la luna y todo lo que había en el espacio, Dios le explicó, mira, voy a hacer así porque voy a fecundar tu cuerpo, lo voy a rejuvenecer, le voy a dar la facultad de procrear. No le dijo nada de eso. No le dio una clase de biología, de fisiología, no le dio una clase de anatomía, no le dio una clase del funcionamiento del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer. No, simplemente le dijo, ¿ven las estrellas? Sí. Bueno, así será tu descendencia. Nada más, es toda la explicación que Dios le dio a Abraham. Y eso es lo maravilloso de esto. Eso es lo maravilloso de este ejemplo que nos da Pablo en el libro de los Romanos acerca de Abraham. Que con todo y el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, la ignorancia que Abraham pudiera tener respecto a cómo Dios podría hacer el milagro de darle un hijo y después una descendencia de multitudes, a pesar de toda su ignorancia y de todo el desconocimiento que Abraham pudiera tener, aún así, Abraham le creyó a Dios. Y fue la fe que puso en Dios, la fe, esta confianza de parte de Abraham de decir, ok, así de grandes multitudes, mira las estrellas. ¿Y qué explicación te dan las estrellas? A menos que seas astrólogo y puedas, o astrónomo, no sé, astrónomo, perdón, y puedas estudiar acerca de los astros y las constelaciones y el movimiento de los planetas y puedas estudiar todo eso y puedas tener una cierta explicación del universo, pero ni siquiera la profundidad de poder entender cómo un hombre de casi 100 años podía tener un hijo a sus 100 años. Y Abraham le cree a Dios. Le cree el hecho de decir, así será tu descendencia. ¿Qué explicación le dio Dios a Abraham? Ninguna. El problema con nosotros es que queremos explicaciones profundas de Dios. Pero sobre todo queremos explicaciones que no vamos a entender y que no vamos a saber ni qué hacer con tanta información. Queremos explicaciones más profundas, que vayan a la raíz etimológica de las palabras, que vayan a la profundidad del original arameo, del hebreo. Yo no digo que eso sea malo, por supuesto que no. Hay mucha enseñanza en ello, hay mucha profundidad en ello, pero en realidad lo que necesitamos es creerle a Dios. Lo único que necesitamos es creer que Él es Dios, creer que Él va a cumplir lo que dijo, creer que sus promesas son ciertas, creer que su palabra es verdad, creer que no hay sombra de variación ni cambio ni que es otro Dios distinto, que es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos de los siglos y que podemos estar seguros de ello y que podemos estar convencidos de que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Para qué queremos mucha explicación? ¿Para qué queremos mucha profundidad del conocimiento de lo que dice la Escritura? Y no digo que no, insisto, para que no se malentienda, por supuesto que necesitamos aprender de las Escrituras. Aquí se los hemos dicho, aquí enseñamos las Escrituras, porque el propósito es que aprendamos de ellas. Pero algo que les he repetido muchas veces, y quizás no lo hayas escuchado antes de mí, pero hoy quiero repetirlo para ustedes. No es que conozcas mucho de la Escritura. Quizás no sabes mucho de la palabra de Dios, quizás no sabes mucho de lo que dice la Biblia, pero lo poquito que sabes, lo poquito que conoces de la palabra de Dios, créelo, cree que es verdad, cree que es cierto lo que Dios está diciendo, cree que lo que está escrito en la palabra del Señor es verdad y tendrá cumplimiento. Cree que si Dios dice algo en su palabra y enseña algo en su palabra, créelo. Ponemos tanto en duda la palabra de Dios y dudamos tanto de lo que dice la Biblia que no es otra cosa más que dudar de Dios. He escuchado a cristianos que dicen, oh, yo creo en Dios, pero ¿por qué la Biblia dice esto y esto y esto? Bueno, entonces no estás creyendo en Dios, porque precisamente la fe que tenemos en Dios, la fe que nos acerca a Dios, es la fe que es una fe completa, una fe de una confianza plena. No es una fe ciega, se los he dicho muchas veces. Nosotros no tenemos una fe ciega en Dios. Nosotros tenemos una fe consciente, una fe que visualiza, una fe que puede andar, que podemos caminar por medio de ella. La palabra de Dios dice, nosotros no andamos por vista, dice la Escritura, sino que andamos por fe. El justo vivirá por la fe. Nosotros vivimos y actuamos y pensamos y respondemos a las circunstancias por la fe que tenemos en Dios. Lamentablemente el mundo nos convence que hay que tener otras herramientas, que hay que tener otros argumentos, que hay que tener otra filosofía, que la fe no es suficiente.
Pero a mí me encanta leer en este pasaje de Romanos capítulo 4. Me encanta leer, ojalá leyeras todo el pasaje. Todo el libro está maravilloso. Pero me encanta cuando Pablo refiere a Abraham como un ejemplo acerca de la fe. Y me encanta porque la única virtud que podríamos decir que tenía Abraham era la fe. Era lo único que le hacía ser un hombre que podría ser digno de recibir las promesas. Pero déjame darte una noticia. La fe que tenía Abraham ni siquiera era una fe de él. Era una fe que venía de parte de Dios. La Biblia así nos dice que a todos nos fue dada una medida de fe. La medida que le fue dada a Abraham, no sé si fue muy pequeñita o fue muy grande. Lo que sí sé es que Abraham se sujetó de esa fe, de ese regalo maravilloso que Dios le había dado, que es la fe, y a partir de ello se sostuvo, se sujetó de esa fe y le creyó a Dios todo lo que le dijo. Y por eso podemos leer hoy en la palabra de Dios que a Abraham se le conoce como el padre de la fe y también se le conoce como aquel que fue llamado justo. Le llamaron justo, fue justificado delante de Dios, a pesar de ser un pecador como tú y como yo, a pesar de tener una vida de pecado, a pesar de venir de un pasado de idolatría, porque debes de saber que Abraham venía de una tierra de idólatras, la tierra de donde él salió. Era la tierra de los caldeos, que ahí era una tierra de idolatría, lo puedes leer en los libros de historia. Los caldeos tenían dioses hasta para lo que no sabían que podrían necesitar un dios. Y eran muy idólatras. Y Abraham venía de ese trasfondo cultural que era la idolatría. Y por supuesto, no dudo en mi corazón, no lo dice la palabra porque no lo considera necesario mencionarlo, pero teniendo este antecedente de donde venía, muy seguramente Abraham también en algún momento practicó este tipo de idolatría porque era parte de la cultura y de la tradición de la tierra de donde él venía. Además de eso, Abraham mintió terriblemente y entregó a su esposa a través de una mentira para salvar el pellejo. En otro momento tuvo que asesinar, pelear en una guerra que no era su guerra, y aún así Dios lo bendijo. Entonces, lo que te quiero decir es esto, es que Abraham no era un hombre perfecto en el sentido de nuestra medida o de nuestro estándar de perfección. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios, y esta fe que puso en Dios, esta confianza que puso en Dios, fue lo que le permitió ser justificado. No había una ley todavía que le explicara a Abraham acerca del sacrificio por sus pecados. No había esa ley todavía que le permitiera a Abraham experimentar la justificación por medio del sacrificio de algún cordero, de algún animal, y él pudiera ser libre del pecado que estaba sobre él. Tampoco, mucho menos el Señor Jesucristo había venido, quien murió y fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día para que nosotros fuésemos justificados. Tampoco había experimentado eso. Entonces lo único que tenía Abraham y que Dios lo consideró como válido para ser justificado, para ser llamado justo, fue su fe. Esto es importantísimo, porque nos damos tantos golpes de pecho y nos flagelamos tanto, nos castigamos tanto diciendo, es que yo no soy digno, es que yo no soy un buen hijo de Dios, yo no soy una buena hija de Dios, yo he pecado, le he fallado al Señor, no soy un buen cristiano, no oro lo suficiente, no leo la Biblia lo suficiente, no me congrego lo suficiente, no escucho a mi pastor, no escucho lo que tiene que decir. Y tal pareciera que todo lo que hacemos es insuficiente para llenar el estándar de justicia. Y esto es lo que quiero que te quede claro en tu corazón. No es lo mismo la justificación que la santificación. Son dos cosas diferentes. La Biblia habla de que somos justificados y también habla de que somos santificados. La Biblia nos presenta en nuestra vida o nos muestra que en nuestra vida tenemos que pasar por estos dos procesos, por el proceso de la justificación y por el proceso de la santificación. Que conforme nosotros nos acercamos a Dios y buscamos a Dios, experimentaremos precisamente ese proceso de ser llamados justos y de ser llamados santos. Y que podemos presentarnos delante de Dios como gente santa, gente que está sin pecado, sin mancha. La justificación nos lleva o nos presenta delante de Dios como alguien que ya no tiene culpa, alguien que ya no es culpable,
que las evidencias que nos señalaban a nosotros como pecadores ya no están vigentes, ya no tienen validez ante el tribunal de Dios, que han sido lavados nuestros actos y nuestros pecados con la sangre del Cordero. Y es por esa causa que nosotros somos justificados. La consecuencia del pecado, ya lo platicábamos hace 8 días, la consecuencia del pecado es la muerte. Todo aquel ser humano, toda aquella persona que peca delante de Dios, la paga de su pecado es la muerte. Y uno puede decir, pero alguien peca y no se muere inmediatamente. No, no estamos hablando de la muerte física. Estamos hablando de esa condenación eterna que tendríamos delante de Dios en la eternidad por causa del pecado que cometimos. Entonces, esa condenación a la eternidad por causa de nuestro pecado, esa es la muerte eterna. Esa es la muerte de la que el Señor nos advierte. Por supuesto, hay una muerte natural que yo entiendo de acuerdo a lo que dice la palabra, y quizás lo dejemos para otro momento explicarlo más profundo, pero solamente te lo menciono. Entiendo que lo que dice la palabra en que tendríamos que morir en cierto tiempo es precisamente ese límite que Dios le puso a la maldad del ser humano. Es decir, Dios dice, si dejamos que el hombre siga viviendo, su maldad se va a multiplicar tantísimo que entre ellos mismos se van a destruir. Entre ellos, si ya mire, con 120 años que vivimos, con 120 años que tienen las personas para vivir, ya como límite, digamos, de existencia sobre la tierra, cuánta maldad hemos causado, cuánta maldad logramos alcanzar por tan solo 120 años de existencia. Y no llegamos a los 120 años todos, a los 70, a los 80, y no te digo de otras épocas donde los adultos llegaban a los 40, a los 35 años. Pero imagínate si con esa edad que alcanzamos, la maldad se multiplica tanto y la maldad se extiende de tal manera. Ahora imagina si viviéramos como Matusalem, o viviéramos como Adán, o viviéramos como alguno de los otros personajes del Antiguo Testamento que vivían más de 700, más de 900 años, más de 1000 años. Imagínate a alguien que pudiera vivir tantos años. ¿Hasta dónde llegaría su maldad? Entonces, el límite de la edad en este mundo, para dejar claro esto, el límite de la edad que tenemos que morir en este mundo, que nuestro cuerpo tiene una fecha de caducidad, que nuestro cuerpo va a perecer, polvo somos y en polvo nos convertiremos, esa fecha de caducidad, ese límite de edad que podemos vivir, yo creo que Dios nos permite vivir hasta 120 años, pero dependiendo cómo cuidemos nuestro cuerpo y cómo administremos nuestro cuerpo, será el tiempo que viviremos. Pero supongamos que son 120 y barremos parejo todos y todos vivirán 120 años. Si vivimos 120 años, es ese límite, esa fecha de nuestra caducidad, cuando morimos a esos 120 años, no es el límite, no es el pago por el pecado, es el límite de la maldad, es el límite que Dios puso a la humanidad para decir, no se multiplique tanto la maldad. Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida. Ya habían comido del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y si se quedaban en el huerto del Edén, comerían del árbol de la vida y entonces vivirían muchísimos tiempo haciendo el mal, porque ya el mal ya había entrado a la humanidad por causa de su desobediencia. Entonces por eso fueron sacados del Edén. Cuando nosotros enfrentamos la muerte, esta muerte natural que todos vamos a pasar por algún momento, no es la paga del pecado. Esta muerte natural que tenemos en nuestros cuerpos, en esta vida que tenemos sobre este planeta, no es la paga del pecado. La paga del pecado es en la eternidad. Esto que estamos viviendo ahora, si son 120 años que vivimos ahora, es nada con la eternidad. Es nada con la dimensión de la eternidad. 120 años comparado con la eternidad es nada. Entonces, estos 120 años de existencia, si viviéramos 120 años y morimos a los 120 años, esa muerte no es la paga del pecado. Mucha gente dice, ¿por qué si alguien peca, por qué no se muere inmediatamente? Porque no es esa la paga del pecado de la que habla el Señor. La paga del pecado es eterno, es en la eternidad. Y es precisamente de esa muerte eterna que Dios nos ha librado a través de la justificación.
Las evidencias nos determinan culpables y tendríamos que morir una eternidad, estar muertos una eternidad sin Dios por causa del pecado. Pero a causa de que Dios nos ha justificado por medio de Jesús, es que nosotros ya no tenemos una muerte eterna, sino que tenemos una vida eterna. Y entonces ya no somos culpables delante de Dios, sino que ahora somos llamados justos. Tenemos esa atribución de justicia de parte de Dios. Dios nos otorga esa atribución de justicia por medio de lo que Jesús hizo por nosotros. Abraham la tenía más complejo, poder ser justificado por su fe, porque la incertidumbre, las dudas, los miedos, las preocupaciones, los afanes, podrían haber hecho dudar a Abraham de si Dios cumpliría o no su promesa, si Dios lo justificaría o no, si Dios le daría multitudes como herederos o no se las daría. La incertidumbre pudo haber agolpado sobre Abraham y hacerle un hombre que dudara y que pensara en su capacidad o en sus fuerzas o en su entorno para poder creer si Dios le ayudaría o no le ayudaría. Pero esa es la virtud de Abraham. Eso es lo que Abraham encontró dentro de sí y lo puso en práctica. Abraham se dio cuenta de que podría creer en Dios y puso toda su confianza y toda su esperanza en las promesas de Dios. Esa es la diferencia de Abraham con nosotros. Nosotros estamos llenos de miedos, estamos llenos de inseguridades, estamos llenos de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, las circunstancias que nos rodean, las cosas que nos pasan, los acontecimientos diarios, nos hacen dudar de que Dios pueda cumplir su promesa. ¿Cuántas veces no has dudado de que Dios te pueda sanar? ¿Cuántas veces has dudado de que Dios pueda restaurar tu matrimonio, que Dios pueda salvar a tus hijos, que Dios pueda obrar un milagro, darte un mejor salario, un mejor trabajo, resolverte un problema laboral? ¿Cuántas veces no hemos dudado de que Dios pudiera ayudarnos y que Dios pudiera estar a favor de nosotros? Hemos dudado un montón de veces, muchas veces hemos dudado. Yo he dudado muchas veces. En alguna ocasión oré por un enfermo dudando que el enfermo sanaría. He tenido dudas en mi corazón respecto a lo que Dios puede hacer. He tenido dudas cuando en algún momento que estuve hasta el cuello de deudas y no sabía cómo iban a salir de esas deudas. Estuve angustiadísimo, lloraba desesperado por las noches, esperando que se me apareciera un ángel con un cofre del tesoro en las manos y me dijera: mira, esto te lo manda el Señor, sal de tus broncas, sal de tus deudas, porque no veía la solución por ningún lado. Pedí ayuda a mucha gente porque no veía la solución por ningún lado, porque tenía dudas, porque tenía inseguridades en mi corazón. Y aún así, a diferencia de Abraham su fe fue la que le fue contada por justicia. A nosotros nuestra fe no es la que nos cuenta por justicia. No es que tengamos una fe como la de Abraham o que necesitamos una fe como la de Abraham para que seamos llamados justos o seamos justificados. No es eso lo que nosotros estamos experimentando en este tiempo. Hoy Dios nos ha dejado las cosas tan sencillas, tan simples, que muchos se pierden. Muchos dejan ir esa oportunidad. Muchos se alejan de Dios porque no alcanzan a entender lo maravilloso que Dios nos ha dado a través de la justificación. Porque ahora ni siquiera necesitamos una fe extraordinaria como la de Abraham para ser llamados padres de la fe o que nuestra fe nos dé la oportunidad de ser justificados delante de Dios, como le sucedió a Abraham. Ahora nosotros tenemos la virtud de la justicia que nos fue otorgada por el solo hecho de creer en Jesús. Solo creer, solo confiar, solo aceptar que Jesús murió en la cruz del Calvario porque yo era el culpable, porque yo era la persona que merecía estar ahí, pero Él ocupó mi lugar. Y Él, si yo me arrepiento de corazón de esos pecados que he cometido, Él me perdona y me recibe en su regazo y me llama justo y me hace justo, me justifica, es decir, perdona mis pecados, limpia mis pecados en mi vida,
porque eso ya lo hizo. Abraham no tenía otra cosa en que creer. Abraham no tenía otra cosa en que creer. Por eso dice ahí en el versículo, ahí mismo en Romanos, en el versículo 18, si lo puedes leer, en el 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham creyó, tuvo la esperanza, es decir, él tenía una confiada, él estaba confiando en lo que Dios le estaba prometiendo, pero dice contra esperanza. Es decir, Abraham tenía la esperanza de que Dios, lo que Dios le había prometido, Dios lo iba a cumplir. Esa era su esperanza. Pero dice contra esperanza porque no tenía otra evidencia. No tenía otra cosa en que sustentar que él podía creer en Dios. No había otra forma, no había un antecedente, no había algo en el que pudiera decir, sí, pero mira, Dios le prometió esto a alguien y entonces hay esta confianza y pasa esto y ya hay un antecedente. Hoy nosotros creemos en Dios por el antecedente que vemos en la vida de otros, el testimonio de alguien que se convirtió, cómo alguien fue sanado milagrosamente, cómo alguien salió de sus broncas financieras milagrosamente, cómo alguien fue restaurado su matrimonio milagrosamente, y oímos todos esos testimonios y entonces ya tenemos un antecedente de que a alguien le sucedió y entonces muy probablemente me pudiera pasar a mí. Si ya Dios lo hizo antes, pues sí, Dios lo puede hacer conmigo. Pero Abraham no tenía otro antecedente. Abraham sí había oído de Noé, sí había oído de Adán, porque esas son enseñanzas que pasaban de generación en generación. Pero lo único que Abraham tenía en ese momento era una promesa. La promesa de Dios. Y él la creyó. Y eso le fue contado por justicia. Ahora, nosotros no tenemos que pasar por algo así, sino que dice la palabra de Dios que nuestra justificación, la manera en cómo hemos sido justificados, fue por la resurrección de Jesús. Ahí mismo, en lo que acabamos de leer de Romanos, lo puedes leer, dice, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, Jesús murió por causa de nuestros pecados, dice, y resucitó para nuestra justificación. Me encanta esto, porque la resurrección de Cristo, el hecho de que Jesucristo resucitara, implicaba nuestra justificación. Cuando Jesús se levanta de los muertos, no solamente derrota la muerte, derrota el pecado, derrota a Satanás y a todas sus huestes, los exhibe públicamente en la cruz del Calvario, demostrando que Él es Señor y Rey y Dios Dios de vida, y nadie le había quitado la vida, sino que Él la había entregado, pero Él también la podía tomar siendo Dios. Entonces, cuando Él resucita, el hecho de su resurrección, además de todo lo que ya dije que iba a hacer, también implicaba nuestra justificación. Y la manera en como lo dice Pablo es que esta obra gloriosa de la justificación es un acto que el Señor hizo voluntariamente y gloriosamente y sobrenaturalmente para que tú y yo fuésemos justificados. Fuimos presentados justos. Tú y yo somos justos porque Jesús nos hizo justos. Abraham no tuvo que hacer otra obra más que creer. No tuvo que guardar la ley para ser llamado justo. Tuvo que creer, creyó una promesa. No había una ley que le pusiera requisitos para ser justificado. Nosotros también. Por eso Pablo insiste que también nosotros la justificación que recibió Abraham, el milagro de la justificación, de la salvación que recibió Abraham, también la recibimos los gentiles. Porque en Abraham se cumplen esas promesas. Dios le prometió, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu fe, tu confianza, tu obediencia, tu entrega hacia mí hace que sean benditas todas las naciones de la tierra. Ahí entramos nosotros también. No solamente es para los judíos, lo dice Pablo, puedes leer todo el capítulo. No solamente es para los judíos, también es para los gentiles. Tú y yo también recibimos esa justificación por medio de la fe. Ahora, déjame explicarte algo. Ya estoy terminando y espero que pueda compartirte esto que a mí me prende por dentro para que tú puedas tener claro y tener presente en tu corazón
que sí, es muy probable que hayas fallado a Dios, que hayas pecado terriblemente y que ese pecado que cometiste te haya causado terribles consecuencias. Perder el trabajo, perder tu familia, no sé, perder dinero, lo que sea que haya pasado, que hayas hecho, esos actos terribles de pecado que cometiste, por supuesto que tienen consecuencias y por supuesto que seguramente el diablo se estará burlando de ti, de tu error y de las consecuencias que estás viviendo a causa de ese error. Por supuesto que sí. Y como dice Pablo, Jesús murió por nuestras transgresiones, porque nuestros pecados fueron los que le llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Por supuesto que sí. Pero ese pecado que cometiste, si tú vienes a Jesús y te arrepientes de todo corazón y confiesas delante de Jesús que cometiste un pecado, que hiciste mal por ignorancia, por soberbia, por necedad, por rebeldía, por lo que sea que hayas cometido el pecado, pero tú te arrepientes porque reconoces que fueron tus transgresiones las que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario, así como lo he hecho yo, así como lo han hecho muchos cristianos alrededor del mundo, y tú te arrepientes de tu corazón de eso que hiciste mal, ten por seguro que la justificación de Jesús, que la justificación por la cual Él resucitó, está obrando en tu vida. Y entonces delante de Dios, cuando tú te arrepientes de tus pecados, delante de Dios tú eres llamado justo o justa. Es decir, ya no hay evidencias que te señalen como culpable. La justificación por obras que implicaba la ley era quizás, o es quizás, una de las doctrinas más dañinas para la iglesia cristiana hoy en día. La aprendimos de la iglesia tradicional, de la iglesia católica. Hemos aprendido que necesitamos hacer buenas obras para ser llamados justos delante de Dios. La misma iglesia católica llama o canoniza como santos aquellos que, según su investigación y de acuerdo a lo que ellos suponen que hicieron esas personas, entonces les llaman justos y les llaman santos. Y entonces los canonizan. Y tal pareciera que ese estándar que la iglesia tradicional o la iglesia católica y muchas otras religiones, también cristianas evangélicas, ponen, es decir, si cumples los requisitos, si tienes este comportamiento, si eres aprobado por tu comportamiento y por tus obras como alguien justo, entonces sí tienes oportunidad en el cielo, sí tienes oportunidad en el reino de Dios, sí tienes oportunidad para servirle al Señor, sí tienes oportunidad para ser llamado justo y para ser visto de buena manera por el resto de mortales que todavía no hemos alcanzado ese nivel de justicia. Esa doctrina, esa falsa enseñanza, descarta la obra de Jesús como la obra de justificación para nosotros. Es decir, necesitamos agregarle obras, buenas obras, para ser llamados justos. Necesitamos buenos actos que justifiquen o que nos hagan justos delante de Dios para que seamos vistos ya no como pecadores ni como culpables, que las evidencias dicen que eso somos, sino que las buenas obras que cometemos o los buenos actos de bondad que realizamos, eso es lo que nos hace justos delante de Dios. Ese es un error terrible. Ese es un error que nos ha llevado a estar atados a una religiosidad que nos impide vivir con libertad. Lo que la Biblia nos dice en el testimonio del Antiguo Testamento a través de Abraham, que nos dice que su fe, el haberle creído a Dios, fue lo que lo justificó, mientras que en el Nuevo Testamento lo que nos dice es que la fe en Jesús es lo que nos justifica. Entonces, ¿dónde están las obras? Ahora, no estoy diciendo, ojo aquí, no estoy diciendo que no debamos de tener una conducta correcta. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo que nos hace justos es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros experimentamos la justicia de Dios en la tierra, o somos el reflejo de la justicia de Dios en la tierra, porque creemos en lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso te decía que es diferente la justificación a la santificación. Alguna vez lo expliqué en la iglesia y les decía a los hermanos en la congregación, seguramente alguna vez lo escuchaste en alguno de los videos, cuando yo les decía, nosotros actuamos en santidad no para ser santos. Es decir, yo no hago buenas obras
y no tengo una actitud de santidad para llegar a ser santo. No, yo tengo una actitud de santidad y tengo buenas obras porque ya soy santo. Un herrero es herrero porque trabaja con la herrería. Un carpintero es carpintero porque trabaja con la madera. Un cocinero es cocinero porque trabaja en la cocina y hace comida. Un arquitecto es arquitecto porque tiene sus obras de arquitectura, sus construcciones, sus planos. Pero a ver, ¿el cocinero es cocinero? ¿Y le llamas cocinero porque hace obras para ser cocinero? ¿O porque ya como cocinero hace esas obras? Nosotros somos llamados santos, no porque tengamos buenas obras para ser santos, sino al contrario, o viceversa, no al contrario, viceversa, sino que nosotros tenemos buenas obras y tenemos buenos comportamientos porque ya somos santos. Dios nos llama a nosotros santos y somos llamados justos porque Él ya nos hizo justos. Entonces, no se trata de que tus buenas obras te justifiquen, no, sino que eres justificado porque crees en la promesa de Dios y esa justificación te lleva a tener mejor conducta y un mejor comportamiento. La fe y las obras es un acto de la justificación, es algo que resulta y que vive como resultado y que está en nosotros y que trae como resultado la justificación. Quiero explicar esto. No estoy diciendo que las obras o que las buenas obras no sean importantes. Claro que son importantes, pero son opuestas. Nuestra fe no es resultado de nuestras obras. Y nuestras obras no son resultado de nuestra fe. Nosotros creemos y muy probablemente lo que creemos actúa en nosotros para una transformación y un cambio. Platicábamos con mi esposa y decíamos que de repente dentro de la iglesia cristiana, no específicamente en la comunidad Manto Nuevo, sino dentro de la iglesia cristiana, todo el cuerpo de Cristo, hay muchos hermanos que están esperando que les digan los pastores cómo deben de vivir, qué decisiones deben de tomar, qué ropa deben de usar, de qué manera tienen que hablar, cuándo tienen que asistir a la iglesia, cuándo tienen que ofrendar y diezmar y cómo tienen que hacerlo. Y están esperando que los pastores les digan qué es todo lo que tienen que hacer. Y yo le decía a mi esposa, es que eso no fue lo que Jesús hizo. Jesús no les decía, no pequen más. Jesús, la vez que le dice a la mujer, vete y no peques más, es porque la mujer estaba siendo atormentada por una multitud que quería apedrearla. La mujer seguía agachada esperando las piedras que cayeran sobre ella porque ella se sabía culpable. Pero Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, deja de hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando el Señor Jesús habla de dar, Él no obliga a la gente a dar el diezmo. No dice, y es que tienen que diezmar, porque diezmar es importante. Él solamente deja dicho esto, diezmar es importante, pero también es importante la misericordia. Así es que diezma, entrega tu diezmo, pero también ten actos de misericordia. Y platicábamos con mi esposa y decíamos, aunque Jesús no fue específico en los mandatos y en las órdenes acerca de la conducta que la gente debería de tomar a partir del momento en que se encuentra con Él, dentro de las palabras de Jesús iba implícito el mensaje. Iba implícito de no peques más, de no guardes rencor, de aléjate del pecado, vuélvete, camina en santidad, vive para Dios, ofrenda, da generosamente, diezma. No lo decía así como a partir de este momento voy a tomar en cuenta sus diezmos y sus ofrendas. No lo decía así. Ni tampoco decía a partir de este momento que tú que me escuchaste voy a ver si no vuelves a pecar jamás en tu vida, porque entonces si vuelves a pecar, caerás más hondo y más profundo de lo que antes estabas. En muchas iglesias enseñan eso. Yo le decía a mi esposa, lamentablemente hay muchos cristianos que quieren oír esos regaños, que quieren oír cómo los condenan y cómo los cargan de culpas y cómo los llenan de pesos en sus corazones para que tengan una vida aparentemente de buenos cristianos. Y a mucha gente le gusta eso. Y yo le decía a mi esposa, nosotros no hacemos eso, nosotros no enseñamos eso en la iglesia.
Y a lo mejor por eso somos tan poquitos, y a lo mejor por eso a la gente no le gusta lo que enseñamos, y a lo mejor por eso tardo tanto tiempo en tratar de explicarlo, porque no tengo la habilidad del Señor Jesús como para decir las palabras y en el mensaje ir implícito, o que vaya implícito la enseñanza de aléjate del pecado, de darle a Dios lo que es de Dios, de perdona, de reconcíliate, de ama a tu prójimo. A lo mejor no tengo la capacidad como Jesús para dar el mensaje sin tener que obligar a nadie, sin manipular a nadie a hacer algo o a vivir de cierta manera, pero dentro del mensaje iba implícita la enseñanza de apartarse del pecado, de vivir en santidad, de vivir para Dios, de darle a Dios lo que es de Dios, de ayudar al prójimo, de ser generosos, de perdonar, de reconciliarse, de amar. Tantas cosas que el Señor dijo, sin manipular a nadie, sin obligar a nadie, sin decirle a la gente cómo tenía que hacer, cómo tenía que vivir. Hoy por eso seguimos discutiendo en la iglesia cristiana, seguimos discutiendo si es correcto que las mujeres vistan de cierta manera, que usen el pelo de cierta manera, si es correcto que usen cierto tipo de ropa, que si es verdad que existen pastoras o no hay pastoras, que si es verdad que el ministerio es para las mujeres o no, que si hay ministerio de niños, que si hay ministerio de alabanza. Hoy seguimos teniendo discusiones absurdas dentro de la iglesia de Cristo porque todavía tratamos de descifrar los mensajes que ya están escritos en la palabra de Dios y cada quien quiere interpretarlo a su manera. Porque cada quien quiere sacar ventaja de la manera en que enseña y cómo enseña a beneficio de su propio molino para poder tener el provecho o los beneficios o las ventajas que esperan tener. Nosotros no queremos eso. Y a lo mejor nuestra enseñanza por eso es tan ligera y por eso no escucharás que nosotros te decimos, hermano, hermana, tiene que venir de esta manera, hermano, porque si usted falta el domingo a la iglesia, el Señor le va a castigar. O el Señor te pide que hagas esto. No vas a escuchar eso aquí. No vas a escuchar eso que hacemos. Nosotros no manipulamos la enseñanza para que tú hagas algo que nosotros esperamos que hagas. Por eso la justificación es importante que la entiendas, porque no se trata de manipular las obras que pudiéramos hacer para presentarnos justos delante de Dios y que nosotros sintamos que, pues sí éramos pecadores, pero he hecho tantas cosas buenas, me he portado tan bien desde que me convertí a Cristo, que yo creo que ya soy justo. No es así, no es de esa manera. La Biblia es clara, Dios justifica al impío. Y puede que sus obras no sean las mejores obras para poder determinar si esa persona es justa o no lo es. Pero lo que sí es cierto es que si esa persona entiende, cualquier persona, tú y yo, cualquier persona entiende que Dios nos justifica por medio de nuestro Señor Jesucristo y que ahora somos llamados justos por lo que Él hizo por nosotros, si Él justifica al impío, no es por sus obras, es por su fe. Es por su confianza en Jesús, por lo que Jesús hizo. Nosotros somos llamados justos. Mira, hay tantos rituales dentro de la iglesia. Hay tantos ritos. Es que tienes que orar a las 5 de la mañana para que Dios te responda. ¿Qué tal que si no puedo orar a las 5 de la mañana? ¿Qué tal que si mi horario laboral, porque además mi trabajo es lo que le da sustento a la familia, y mi horario laboral me impide orar a las 5 de la mañana? Porque no puedo, porque estoy frente a una máquina, porque estoy en una oficina, porque estoy haciendo algo que me impide dedicarle un tiempo de oración al Señor a las 5 de la mañana. Entonces nunca tendré una respuesta de parte de Dios porque no oro a las 5 de la mañana. Si yo no puedo ir a la iglesia el domingo porque estoy enfermo, estoy hospitalizado, estoy visitando a un enfermo, un familiar enfermo el domingo en lugar de estar en la iglesia, entonces Dios me va a castigar desde el cielo porque no pude estar el domingo en la reunión. Eso de querer hacernos meritorios por nuestras obras, de la justificación, del ser llamados justos, del tener acceso al Padre por nuestras obras, es porque pensamos de manera egoísta, porque queremos que Dios reconozca nuestro mérito.
escuchado testimonios. Mire, yo le agradezco tanto a Dios de la manera en cómo el Señor llegó a mi vida. De una manera muy rara, muy extraña. El camino que recorrí, cada vez que me visualizo en ese camino que tuve que pasar y recorrer para llegar a un punto, a un trabajo en una oficina que estábamos demoliendo. Yo era en aquel entonces, según para la empresa, era un ejecutivo de ventas y nos pusieron como albañiles a derribar muros y a quitar muebles y andaba yo ahí todo lleno de cal y de cemento porque andábamos derribando muebles y sin dinero en una bolsa, sin dinero en la bolsa, no tenía para comer y yo llegaba y me sentaba en un rincón y ahí mi esposa Ceci, que en aquel entonces no era mi esposa, éramos enemigos en el trabajo, pero ese día se me acercó y me dijo, tú eres una buena persona, lo único que te falta es tener a Dios. Eso me despertó una dimensión que yo no sabía, que yo no entendía, no conocía. Y desde ahí el Señor empezó a tratar conmigo y entró a mi corazón y empezó a desafiarme a cosas distintas, a entender cosas, a ver cosas, a comprender su palabra y hasta que finalmente mi vida fue alcanzada y transformada por Él de manera sorprendente, extraordinaria. Yo le agradezco tanto a Dios, le agradezco tanto a Dios lo que hizo por mí, porque si te soy honesto, yo no hice nada. Nada, nada por conocerlo, nada por acercarme a Él, nada, ninguna buena obra, ni siquiera estoy seguro si el día que lo recibí en mi corazón de verdad estaba arrepentido o no estaba arrepentido. Simplemente me entregué a Él, confié en Él y le dije, bueno, si puedes hacer algo en mi vida y puedes hacer lo que este hombre que está diciendo al frente, que era un pastor que estaba predicando, si puedes hacer eso en mi vida y me puedes dar una segunda oportunidad, ayúdame. Y él vino y tomó mis palabras y tomó en serio mis palabras. Y como siempre lo hace Dios, siempre escucha tu oración y la toma en serio. Y empezó a cambiarme y a transformarme, llevarme por un camino distinto que me hizo experimentar su amor, su gloria y su misericordia cada día. Y hasta el día de hoy, yo te puedo asegurar que lo que sea que yo haga, lo que sea que yo logre y a donde quiera que yo pueda llegar, no tiene mérito alguno mi persona. Es Dios completamente obrando en mí, es Dios haciendo un milagro extraordinario todos los días en mi vida. Podría decir como Pablo, de los pecadores soy el peor. Si tú te consideras pecador o pecadora y estás oyendo este mensaje, déjame decirte que yo como pecador fui o soy o estuve en una peor condición de la que tú estás. Ese soy yo. No es una capacidad de mi parte, no son obras que yo pueda hacer para justificarme delante de Dios, no son las obras de lo que yo pueda lograr, Jesús, es Jesús en mí, como Abraham. Abraham no le fueron tomadas en cuenta sus obras, le fueron tomadas en cuenta su fe. E insisto, como dije hace un momento, eso no significa que no tengamos una actitud correcta, ni que actuemos bien, ni que tengamos buenas obras. No, por supuesto que no. Pero en este momento de lo que te estoy hablando, de la justificación, de la bendita justificación que Dios ha traído a nuestras vidas, es por lo que Jesús hizo por nosotros. No sé de qué manera pudiera yo transmitirte esto que siento en mi corazón, pero solo ha sido su gracia infinita, su gracia eterna, su gracia completa, la que hace que tú y yo podamos experimentar el favor de Dios, la misericordia de Dios, que nos ayuda, que nos transforma, que nos cambia y que nos hace mejores personas. No es esa varita mágica, no es un toque mágico que hace que las cosas cambien de manera mágica para que nosotros podamos experimentar una vida transformada, una vida nueva. Creo que la vida nueva que Dios nos otorga, creo que la vida que Dios nos ha dado por medio de Jesús es una vida justa, es una vida llena de situaciones difíciles, pero que tú puedes enfrentar con convicción en tu corazón de que Dios está ahí contigo, de que Dios no te va a dejar, que probablemente la situación por la que estás pasando sea una situación terrible, grave, compleja, pero no tienes por qué dudar de que Dios te va a abandonar en esa situación o se ha olvidado de ti. Vuelve tu corazón a Dios con completa seguridad, con completa confianza, y entonces verás y experimentarás esa justicia de la que nos habla el apóstol Pablo
por la cual Jesús resucitó, para hacernos justos. No somos justos por nuestras buenas obras. Quizás nuestras buenas obras no nos alcancen ni para ser llamados dignos seguidores de Jesús. Pero es precisamente la justificación que hizo Jesús por nosotros lo que nos hace dignos. Vamos a parar aquí, se me acabó el tiempo, hay mucho que decir, no hemos terminado, tengo tanto que decir que a veces pienso que redundo y redundo en lo mismo, pero perdonen que redunde tanto, que doy vueltas en el mismo asunto, que repito las mismas cosas tantas veces, perdonen eso, pero lo que me gustaría es que la idea, el concepto, el mensaje quede claro en sus corazones y que pueda, quizás me lleve toda la vida en tratar de explicar la justificación. No quisiera porque me falta hablar de la santificación, pero me gustaría que quedara claro en sus corazones para que de ninguna manera ustedes vuelvan a creerle al diablo de que su vida es un fracaso, de que Dios les abandonó, de que no son dignos o dignas hijas del Señor. Que puedan estar tan seguros de esa justificación para no volverse a sentir culpables o acusados o señalados por el diablo y entonces que la fe les falte o que la fe en ustedes se debilite. No queremos eso, al contrario, queremos que su fe se fortalezca y que puedan estar seguros y seguras en lo que el Señor tiene para ustedes. Amén. Bien, vamos a orar. Y es hora de terminar esta charla. Les agradezco su compañía. Espero que el Señor les bendiga. Agradezco a los que vinieron por aquí, a los que nos acompañaron en esta transmisión. La verdad es que no alcanzo a ver quiénes son. Lamento mucho eso. Pero los que están en vivo, gracias. Pero puedo leer a quienes nos dejaron su like o su comentario. Por ejemplo, Pablo David. Gracias, Pablo. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra te ayude. Irma Estudillo, Irma, gracias por quedarte hasta esta hora. Dios les bendiga, un saludo para ti, para Marce, un abrazo bien fuerte, les queremos mucho. Mi querido Toño García, compañero de la secundaria, espero que la fe no te falte, mi querido Toño, que Dios avive tu corazón en una búsqueda completa hacia el Señor. Mi querida Vero Huerta, allá en Morelos, en Cuernavaca, un abrazo bien fuerte. A Griselda Jacobo, que nos está viendo, gracias Gris, Dios te bendiga. Claudia Barragán, Dios te bendiga. Yaris, un abrazo bien fuerte. Yaris, que el Señor te siga fortaleciendo en fe, que tu fe no te falte. Confía en el Señor, las cosas toman su propio rumbo, pero cuando estás en el Señor, las cosas suelen justificarse para darnos una mejor vida. Por ahí también está Sandra Galicia. Sandra, Dios te bendiga, Sandra, que la paz del Señor sea sobre ustedes. Un abrazo para ti, para la familia. Gracias a Dana, que en obediencia y fe trajo sus diezmos al Señor. Un abrazo bien fuerte para Dana. También para Alfonso, Dios te bendiga, Alfonso. Para la profeta Gaby Lima. Así es que, ¿qué más se quedó por aquí? Ya, bueno. A todos los que nos vean, que ya no nos estén viendo en vivo y que vean la transmisión en la repetición que dejamos aquí en Facebook o en YouTube, pues les damos un abrazo también. Queremos que la palabra de Dios abunde en sus corazones y que puedan sentir paz para buscar al Señor. No sé si alguna vez te has sentido culpable o has sentido que te has alejado tanto de Dios que no podrías volver tu corazón a Él. Hoy me gustaría que recordaras a este Abraham que sin tener ley, que sin tener mandamientos, que sin tener otra cosa más que su fe, se sostuvo de Dios, creyó a Dios, y esa fe, ese aferrarse a las promesas de Dios fue lo que le ayudó a que le fuese contado por justicia. Así es que si lo único que tienes hoy es poder aferrarte a una promesa de Dios, donde Dios dice que Él te ama, que su Hijo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, que Él te ama tanto que entregó a su Hijo sin escatimarlo y que su muerte en la cruz te perdona a ti, y puedes creer esa promesa y aferrarte a esa promesa. No sé cuánto batalles o cuánto sufras la circunstancia de lo que estás viviendo, o qué tan grave sea lo que estás pasando, o qué tan lejos de Dios te sientas. Aún a pesar de eso,
si te puedes aferrar a la promesa de que Dios te ama y que su Hijo murió por ti en la cruz del Calvario, estoy seguro que como Abraham podrás experimentar esa justificación que te transforma y te cambia para estar cerca del Señor. Así es que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios, ahí donde estás, ahí en la vida que estés llevando, las circunstancias por las que estés pasando, ahí donde estás, puedas decirle a Dios, no conozco mucho, pero lo que conozco lo creo. Así es que vamos a orar. Cierra tus ojos, si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y puedes repetir esta oración con nosotros. Repite esta oración, entrégale tu vida al Señor y que el Señor sea quien esté obrando en tu vida. Bendito Dios y Padre, no conozco mucho de la palabra, no conozco mucho de muchas promesas de la palabra. Hoy entiendo que mi pecado y mi maldad y mi necedad, mi rebeldía, la frialdad de mi corazón hace que me aleje de ti y que viva una vida lejana a ti, que mi experiencia, que mi relación contigo no madure, no crezca, no sea una mejor hija tuya. Pero hoy, Señor, hay una promesa que sé y que conozco. Tu palabra dice que tú nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Jesús crea no nos perdamos y tengamos vida eterna. Un principio de justificación que hoy tiene vigencia y que se cumple para bendecir mi vida. Por eso hoy abro mi corazón y te pido con todo mi ser, que Jesús sea el Señor de mi vida. Quiero creer en esa promesa. Quiero creer como Abraham en una promesa, en la promesa de que Jesús murió en la cruz del Calvario para que yo fuese justificado y pudiera venir a ti con un corazón limpio, con un corazón justo, con una vida transformada por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lléname de ti, transfórmame, obra en mi vida para que yo pueda experimentar, Señor, quién eres tú en mí. Creo en tus promesas, creo que tu promesa es verdad, creo que esa promesa se cumplirá en mi vida y creo con todo mi corazón que tú obrarás en mí para que yo experimente la justificación, es decir, que todos mis pecados sean cubiertos con la sangre del Cordero y ahora se ha presentado justo delante de ti. Gracias, gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues damos gracias a Dios por esta enseñanza, damos gracias a Dios por esta palabra, gracias a todos los que se conectaron, a todos los que fueron llegando, a los que se quedaron hasta el final, gracias por sus comentarios, por compartir el video, por dejarnos sus peticiones de oración, si hay algo que quieren compartir con nosotros, gracias, estaremos orando por ustedes. Creemos en el Señor, creemos que Dios obrará con verdad y que todas sus promesas serán sí y amén en Cristo Jesús en sus vidas y que ustedes podrán experimentar esta justificación, esta bendita justificación de la que hemos venido hablando. No hemos terminado, hay mucho que decir todavía. Espero que dentro de 8 días podamos agregar a lo que ya hemos venido hablando, que les ayude a ustedes a visualizarse como personas justas, como hijos, como hijas de Dios justificados y que vivan sin miedo, vivan sin culpa en su corazón de a veces esa religiosidad de que, es que no estás cumpliendo con Dios y te vas a ir al infierno. Dejen que Dios obre en sus vidas. Amen a Dios con todo su corazón y dejen que Dios obre por completo. Y aguas, mucho cuidado con la manipulación y el engaño y la falsa enseñanza que nos hace sentir necesitados de la gente. Cuidado con eso. Nosotros creemos que quien necesitas es a Jesús, que es Jesús el que debe de cambiar tu vida, que es Jesús el que debe de obrar por completo en ti. Así es que en eso confiamos, en eso creemos y esperamos que Dios obre y haga una obra completa en tu vida. Comparte el video, deja tus comentarios, deja tu like, deja tu me encanta, deja
me importa, déjame asusta, déjame divierte, lo que quieras, deja algo, pero ayúdanos a que el algoritmo de la transmisión llegue a más personas. Por lo pronto, nos vemos el domingo. A los que se conectan con nosotros a las 10 de la mañana para la Cena del Señor, ahí los esperamos. Estaremos enviando, compartiendo el enlace para que se conecten el próximo domingo a las 10 de la mañana y celebremos la Cena del Señor juntos. Y a las 11 de la mañana empieza la transmisión en vivo. Sí, es verdad, Irma, es verdad. Vivir atados a esa culpa, esa atadura es terrible. Nosotros no queremos que vivan así. Nosotros queremos que sean libres por completo, que experimenten la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y que se sientan verdaderamente libres. Eso es lo que buscamos y esperamos que Dios les ayude a alcanzar eso y que sepan todo el tiempo que son personas justas. Yo los veo como personas justas, yo los veo como alguien que ama al Señor y que puede vivir esa vida plena que Jesús nos ha otorgado. Bien, gracias Irma, gracias por tus comentarios, gracias a todos, de verdad, déjenos ahí sus comentarios, los leeremos con calma, estaremos leyendo con calma sus comentarios y les enviamos nuestro saludo. Gracias Mire, bendiciones también para ti, Dios te bendiga. Gracias Vero Huerta, gracias Irma, gracias Griselda, gracias a todos, gracias Yaris, gracias a todos los que se fueron conectando y que nos fueron dejando su like. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, 11 de la mañana en vivo, la transmisión, la enseñanza de este domingo va a estar muy buena. Voy a hablar de algo muy interesante, así es que no se la pierdan. A las 10 tendremos la Cena del Señor, pero a las 11 empieza la transmisión. A todos ustedes un abrazo bien fuerte. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. El próximo martes, 8:30 de la noche. Primeramente Dios. Bendiciones. Hasta luego.